Muy buenas tardes, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a hacer el tema el horizonte cultural. ¿Qué entendemos por horizonte cultural? Entendemos por horizonte cultural a la época en que una cultura regional o local se difunde por una gran parte del territorio nacional. Así logra imponer sus características políticas, económicas, sociales y religiosas. Reconocemos tres horizontes culturales. Horizonte temprano. Aquí sobresalió la cultura chavín. Lo más importante de su organización fue su carácter mágico religioso. Horizonte medio. Comprende la cultura tiahuanaco, guari. Esta tenía una organización de naturaleza eminentemente religiosa militar. Horizonte tardío o inca es el más reciente y corresponde al imperio del Tahuantinsuyo. Es decir, a estas culturas que he mencionado se les debe el concepto de horizonte cultural. ¿Por qué? Porque ellas impusieron sus características políticas, económicas, sociales y religiosas. A ellos se les debe el concepto de horizonte cultural. Horizonte temprano, chavín. Horizonte medio, tiahuanaco guari. Horizonte tardío o inca, imperio del Tahuantinsuyo. Recuerda esto es muy importante. Continuamos. Ahora tenemos acá un esquema de los horizontes culturales, una línea de tiempo para ser más específicos. Ya. Horizonte temprano. Tenemos a las culturas Vicus, Chavín y Paracas, pero sabemos que las más importantes fueron la Paracas y Chavín. Pero entre Paracas y Chavín, Chavín fue más importante, porque esta tuvo mayor parte de territorio. Chavín. Ya. La cultura chavín existió hace 1500 años antes de Cristo. Recuerda que este cero significa el nacimiento de Jesucristo. 1500 años antes de Cristo, ¿ok? Vamos al horizonte medio. La cultura tiahuanaco y guari también, ¿no? No nos olvidemos. Ya. Abarcó desde 700 años después de Cristo a los 1000 años después de Cristo, ¿ok? Tenemos el horizonte tardío. Desde el año 1440 a 1532 después de Cristo. Acuérdate que este es el nacimiento de Cristo, ¿ok? Y abarcó el imperio incaico o imperio del Tahuantinsuyo. Ahora se preguntarán, ¿qué son el intermedio temprano y el intermedio tardío? Explico. Estas culturas acá no abarcaron tanto territorio como estas principales que están acá. Aparte, otra característica intermedio, de los intermedios es que están en el medio de, de una línea temporal. ¿Te das cuenta? Están en el medio. Esta también está en el medio. Por eso tienen ese nombre. Pero la característica más primordial o principal es que estas culturas no sobresalieron tanto como estas. Estas tienen menor territorio. También acá. ¿Ok? Que quede claro eso. Seguimos. Ahora sí. Vamos a la cultura chavín. ¿Ya? La cultura chavín tuvo una gran expresión artística representados en las esculturas de su templo. Las más relevantes fueron las cabezas clavas y el lanzón monolítico. El sitio arqueológico de la cultura chavín debe su nombre a la cultura que se desarrolló entre los años 1200 y 400 a.C. en ese valle alto de los Andes peruanos. Ubicación: se encuentra ubicado en el callejón de Conchucos, en el lado oriental de la Cordillera Blanca, en la confluencia de los ríos Mosna y Huachexa, afluentes del río Marañón.
en el actual distrito de Chavín de Huántar, en la provincia de Huari, en la región de Ancash. ¿Okay? Religión, politeístas, es decir, tenían varios dioses, adoraban varios dioses, eran politeístas. Actividades económicas, agricultura y ganadería, como la mayoría de los antiguos peruanos, obviamente. Seguimos. Manifestaciones culturales de la cultura chavín. Arquitectura. Su arquitectura se caracteriza por la construcción de una serie de terrazas y plazas construidas con piedras unidas, formando una compleja red de galerías, y la decoración esculpida de los megalitos adornados con adornos inmensos, ¿no? El templo de Chavín de Huántar fue construido en 2 etapas. Este fue el templo, el más representativo, ¿no? El primero se levantó el templo viejo o castillo, 900 a 500 a.C. En la segunda etapa, entre 500 a 200 a.C. En la escultura pudieron hacer la cabeza clava, el anzón monolítico y la estela de Raimondi. Justamente acá tenemos el templo Chavín de Huántar. Mira la construcción. Acá tenemos un croquis, mira. Acá es el croquis. Acá está un esquema, mira. Una vista aérea. Bueno, se supone que existió de esa manera. Esto es en la actualidad, miren. Solamente quedan ruinas, pero todavía se puede ver la puerta y los muros. ¿Se dan cuenta? Acá tenemos, mira, el templo nuevo y el templo antiguo. Si alcanzan a ver. Bien, seguimos. La cabeza clava. Esta es una de las deidades más representativas de la cultura chavín. Luego tenemos acá una imagen, mira, el anzón monolítico, mira qué belleza. Y la estela Raimondi, muy famosa. ¿Por qué tiene el nombre de estela Raimondi acá? Un dato curioso. Porque justamente Antonio Raimondi, que fue un investigador y arqueólogo italiano, fue el que estuvo más interesado en la cultura chavín y aportó mucho. Entonces, como empezó a estudiar la cultura chavín, y se le puso a este monumento de acá, la estela Raimondi. Vamos a la cultura Paracas. La cultura Paracas fue una importante sociedad en la historia del Perú, muy conocidos por su arte textil, sus momias y por la trepanación craneana para poder curar fracturas y tumores en el cráneo. Surgieron aproximadamente entre 700 a.C. y 200 después de Cristo. ¿Ok? O sea, ellos eran expertos médicos, cirujanos muy antiguos, ¿no? Es increíble lo que llegaron a hacer. Trepanaciones craneanas, hacían operaciones al cerebro, para ser más exactos. Bien, ubicación geográfica. Se desarrolló en la península de Paracas, ubicada en lo que hoy es el distrito de Paracas de la provincia de Pisco, en la región de Ica, ubicada a 18 kilómetros de la ciudad de Pisco. Organización social y política. La organización social estuvo dividida por sacerdotes, nobleza guerrera y el pueblo. ¿Ok? Periodos. Paracas Cavernas y Paracas Necrópolis. Acá hacemos un paréntesis. Paracas Cavernas, bien, se le denomina porque ellos en ese tiempo, en este periodo, ellos se enterraban a sus muertos en cavernas, hacían agujeros, huecos, que luego vamos a ver en algunas imágenes, y ahí ponían a sus muertos dentro de la tierra. Y Paracas Necrópolis, porque los cadáveres, los muertos, sus difuntos, estaban al aire libre, como una ciudad de muertos. Por eso lleva el nombre de necrópolis. Seguimos. Bien. Actividades económicas en la cultura Paracas. Ellos se dedicaron a la agricultura
Cultivaron el maíz, el payar y el algodón. Pero hay un detalle. Fue una zona desértica, es un desierto. Pero ellos hicieron canales de regadío, ellos eran expertos en eso. De esa manera que pudieron cultivar el maíz, el payar, el algodón, etcétera. Y también tuvieron otra actividad económica que es la pesca. Por su cercanía al mar, se dedicaban a pescar. Manifestaciones culturales. Fueron los más notables en el arte textil, con materiales de alta calidad como la lana de alpaca, lana de vicuña, el algodón, plumas multicolores, etcétera. Utilizaron dibujos geométricos y una hermosa combinación de colores, rojo, azul, amarillo, negro, blanco, etcétera. ¿De dónde conseguían ellos la lana de alpaca, la lana de vicuña? Ellos hacían intercambios, lo que se llama trueques. Ellos llevaban sus productos, por ejemplo, pescado en este caso. Como ellos están más cerca al mar, ellos iban a las otras culturas que estaban en la serranía misma, en la misma sierra, e intercambiaban su pescado y su algodón, que es un producto de la costa, y lo intercambiaban por tintes y por lana de alpaca, de vicuña especialmente. Eso se llama el trueque, un intercambio. En la medicina y cirugía, eran expertos en operaciones quirúrgicas, especialmente en la trepanación de cráneos, con el fin de curar fracturas, infecciones y tumores. Usaban como anestesia la hoja de coca, la riquísima chicha de jora, bebida alcohólica hecha de maíz amarillo, para contrarrestar el dolor y evitar las infecciones. Profesor, la chicha de jora también, sí, la chicha de jora, que depende de la fermentación. Cuando se la prepara recién, se puede tomar, cualquiera la puede tomar, sino que el problema es que cuando la dejas fermentar por un mes, 2 meses, medio año, ya ahí ya agarra o va a tener un gran poder alcohólico. O sea, ya es una bebida alcohólica, sería una bebida alcohólica. En fin, seguimos. Bien, acá tenemos imágenes. ¿Se acuerdan que yo les dije de dos épocas, dos etapas de los Paracas? Paracas cavernas y Paracas necrópolis. Bien, acá están. Paracas cavernas, mira. Dentro de la tierra ponían a sus muertitos, a sus difuntos. Ahí están. Dentro de la tierra, ¿te das cuenta? ¿Y cómo era acá adentro? Acá justamente tenemos una momia Paracas, mira. La cubrían de telas finas, ¿no? Luego paños de algodón. Luego la momia, y la momia estaba encima de una cesta, de una canasta. Así estaban dentro de estos lugares. Y Paracas necrópolis, mira, es como una ciudad de muertos, mira. De la misma manera, pero está en el exterior. ¿Se dan cuenta? Acá hay varios, mira. Hay personas que están investigando acá. Bien, seguimos. El manto Paracas, miren qué belleza de manto, miren la perfección, seguramente debe ser de lana de vicuña, y miren los colores tan vivos a pesar de la antigüedad y qué bien conservado está. Miren las líneas perfectas, qué acabado, por eso eran expertos en el arte textil. Trepanaciones craneanas, acá podemos ver, mira, ellos eran capaces de hacer un agujero en el cráneo solamente para sacar tumores, algunas heridas o infecciones dentro de la cabeza, tumores en el cerebro, ¿no? Fue un gran avance en la medicina de esos tiempos. Mira, acá se puede ver, estas láminas que ves acá son de oro, le ponían placas de oro, ¿ok? Porque el hueso prácticamente lo destrozaban y le ponían placas de oro, están acá. Luego tenemos acá, mira, una extensión del cráneo. Ellos hacían esto al propósito. Trataban de imitar algo. Algunos dicen, investigadores, que trataban de imitar a los gobernantes, que ellos tenían esa característica de tener la cabeza alargada. Algunos dicen que trataban de imitar a otros seres, tal vez seres del espacio, según algunos investigadores. En fin, no se sabe por qué. Seguimos. Miren,
Acá tenemos justamente una momia, mira. ¿Ves? Acá está la momia. Y a ellos los enterraban mira, con vasijas, con algunos ornamentos. ¿Para qué? Para que les acompañaran a la otra vida, porque ellos tenían esa creencia. Mira, está bien cubierto, ¿no? Y está en buen estado esa momia. Y acá tenemos otra que no fue abierta.